Vamos a esperar un momento que se está cargando el material para iniciar la charla de hoy, que como ya comentaron es sobre las ventajas y desventajas del recurso de revocación. La charla de hoy no va a ser tan extensa, va a ser una charla breve, porque en una plática previa, ya el año pasado me parece, ya había... Se ve, tarda un poco en procesar el material, ¿ok? Sí, es lo que estoy viendo, tarda más que en la otra plataforma. Pero bueno, en lo que se procesa el material, les comento que yo en otra plática ya había comentado, ya había explicado en qué consiste el recurso de revocación. Así que en esta plática no nos vamos a enfocar tanto en todos los requisitos del recurso de revocación, solo vamos a platicar sobre algunos aspectos generales y principalmente en las ventajas y desventajas del recurso de revocación. Vamos a esperar a ver si se carga. Es que creo que está pesadito, quizá por eso, porque sigue procesándolo. Pero bueno, a ver si lo puedo ver. Si tienen alguna duda o algún comentario, igual pues me van diciendo. Para los que no me conocen, igual les comento un poco. Yo estuve trabajando 8 años en el Servicio de Administración Tributaria, estuve un tiempo en el área de recursos de revocación. Actualmente trabajo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y pues vemos muchos asuntos en donde se controvierten resoluciones derivadas de los recursos de revocación. Así que ahí tengo varios ejemplos para darles de lo que les voy a platicar hoy, pero sí está muy lenta la carga del documento. Voy a ver si lo puedo... Si lo puedo guardar en un archivo más chico. Bueno, la idea es, como les decía, es hablar sobre el recurso de revocación, las ventajas y sus desventajas. Primero hay que entender que el recurso de revocación es un medio de defensa en materia fiscal. Nosotros como gobernados, como contribuyentes, tenemos medios de defensa que son estos instrumentos, estos mecanismos que fueron creados por los legisladores para que las personas podamos defendernos de los actos de las autoridades, específicamente en materia fiscal. ¿Qué pasa si alguna autoridad, como por ejemplo el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit o cualquier otra autoridad administrativa o fiscal nos genera alguna afectación, nos viola algún derecho, nos emite algún acto de autoridad arbitrario e ilegal? Pues lo que puede pasar es que nosotros podamos acudir a una defensa, ¿no? Que nosotros podamos defendernos, que nosotros podamos activar algún mecanismo de defensa. Estos mecanismos legales están previstos en la ley y uno de estos mecanismos son los recursos administrativos que sirven para protegernos. La defensa fiscal se divide básicamente para cuestiones de estudio, para poder entenderla mejor. Los doctrinarios la han dividido principalmente en 3 tipos. Una sería la defensa administrativa, que es ante la propia autoridad administrativa, principalmente a través de los recursos administrativos. La segunda sería la defensa jurisdiccional, que esa, como su nombre lo indica, se lleva a cabo ante órganos jurisdiccionales, en materia administrativa sería ante los tribunales administrativos, tanto estatales como federal, donde se lleva el juicio contencioso administrativo.
y ante el Poder Judicial de la Federación a través de los amparos, ¿no? Esos serían la defensa jurisdiccional, esos tipos. Y tenemos también la defensa no jurisdiccional, que sería aquella presentada ante la PRODECON, estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, estos procedimientos que tiene PRODECON, que son previos a acudir a un juicio o un recurso, a una contienda, donde tratamos de llegar a un consenso, a un arreglo con la autoridad administrativa. Estos medios amigables sería la defensa no jurisdiccional. Entonces, en la plática de hoy nos estamos enfocando en el recurso de revocación, y el recurso de revocación es un recurso administrativo y por lo tanto pertenece a esta defensa administrativa, ¿no? Que es la defensa ante la propia autoridad. El recurso de revocación está previsto en el Código Fiscal de la Federación, del que nos estamos refiriendo hoy. Este recurso procede principalmente contra actos del SAT, pero también podemos promoverlo contra actos del Infonavit, del IMSS, cuando se traten de actos de cobro de esas autoridades, y también contra actos de las autoridades estatales que actúan como autoridades coordinadas con la Federación. En Quintana Roo, que es donde estoy yo, está el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo. En otros estados se puede llamar diferente. Pues, generalmente son autoridades dependientes de la Secretaría de Finanzas y Planeación o de las Secretarías de Hacienda de cada uno de los estados. Entonces, el recurso de revocación va a ser aquel medio de defensa en materia fiscal que se promueve en sede administrativa no jurisdiccional. Todavía no llegaríamos a un juicio. Es un medio de defensa que se promueve antes de acudir a un juicio. Este medio de defensa, los recursos administrativos, fueron creados para que nosotros tengamos más herramientas para defendernos y principalmente para que podamos defendernos con la propia autoridad. La idea de la creación de los recursos administrativos fue que nosotros podamos acudir con la autoridad administrativa y que la autoridad administrativa se dé cuenta si cometió un error y pueda subsanar el error en su propia sede, es decir, ella misma corregir lo que está mal sin necesidad de que se lleve un procedimiento muy largo como lo sería un juicio y sin necesidad de que perdiera tanto tiempo, de que pierda tanto tiempo en este juicio y pueda corregir sus errores muy rápido. Sin embargo, los recursos administrativos se han desnaturalizado, se ha perdido un poco la idea o la esencia de ellos. Lo que se quería originalmente con su creación era una cosa y lo que es actualmente en la práctica es otra. Entonces, aunque la creación de los recursos administrativos fue muy buena y tuvo muy buenas intenciones, pues actualmente pues no es como debería ser. Por eso hoy vamos a hablar de algunas desventajas y algunas críticas a los recursos administrativos y también de algunas ventajas, ¿no? ¿Por qué sí tendríamos que promover el recurso de revocación o por qué no tendríamos que promover el recurso de revocación o por qué no nos queda de otra, ¿no? Entonces, los recursos administrativos en general van a ser estos medios de defensa que tenemos nosotros como particulares para defendernos de un acto de una autoridad administrativa, para que esta misma autoridad o el superior jerárquico, depende del tipo de recurso, porque los recursos administrativos son varios y hay unos recursos administrativos que se presentan ante la propia autoridad, hay otros que se resuelven por el superior jerárquico, entonces depende del recurso. En el caso del recurso de revocación en materia fiscal, son resueltos por la autoridad competente, que tratándose del SAT serían las administraciones desconcentradas jurídicas, a diferencia de los otros recursos. La idea es que la autoridad que va a resolver el recurso pueda revocar el recurso, pueda revocar el acto que estás controvirtiendo, si este acto es ilegal, o pueda modificarlo, o en su caso lo confirme si considera que el acto es legal. Hay que precisar que, como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso administrativo no implica una función jurisdiccional porque, como tal, cuando tú acudes al recurso administrativo, no te estás peleando con nadie, no hay una contienda, no hay un conflicto con alguien. Lo que haces en el recurso es decirle a la propia autoridad que se equivocó, que emitió un acto irregular, que emitió un acto ilegal. Es decir, si el SAT te llega a multar, por ejemplo, tú vas a agarrar esa multa si consideras que es ilegal y acudirías a un recurso contra el propio SAT.
y le dirías al SAT, oye, SAT, te equivocaste. Hiciste una multa, emitiste una multa de manera ilegal por esta razón o por esta otra razón. Entonces, la idea del recurso es que a la propia autoridad tú le hagas ver cuáles fueron sus errores y la autoridad lo pueda subsanar. Entonces, por lo tanto, no hay una contienda, no te estás peleando con nadie a diferencia de un juicio. En un juicio, tú presentas una demanda y estás demandando a una autoridad. La autoridad acude y se defiende y se pelea contigo. En un juicio hay una contienda del particular con la autoridad y hay un órgano imparcial que va a ser el tribunal que va a resolver quién de los dos tiene la razón y que va a llevar todo el juicio, ¿no? Que va a ser como una especie de árbitro o referee para decidir al final quién ganó. En cambio, como les comentaba, en el recurso administrativo eso no es así. Tú no te estás peleando con nadie, simplemente pones a consideración de la propia autoridad un acto para que la autoridad lo pueda revisar y en su caso lo revoque. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí, y esto es de lo principal que yo quería hablar hoy, ¿no? Las ventajas y desventajas del recurso de revocación. ¿Cuáles serían las principales ventajas? Quizá existan otras, ¿no? Estas son las que yo plasmé, las que a mí se me ocurrieron, pero pueden existir otras ventajas, o puede que alguno de ustedes no esté de acuerdo con estas ventajas, ¿no? Al final, pues es cuestión de criterio. Incluso estas ventajas que ahorita les voy a comentar pueden chocar un poco con las desventajas que les voy a también a comentar, pero les voy a explicar por qué yo los considero que en ocasiones puede ser una ventaja y en otra ocasión puede ser una desventaja, pues dependiendo del caso. Ahorita les voy a abundar más sobre ello. Entonces, en principio tenemos como ventaja el ahorro de tiempo y de costo. ¿Por qué? Porque un recurso de revocación va a ser, como en teoría es más breve y en teoría pues tiene menos requisitos, la idea de promover un recurso de revocación pudiera salir más barato que promover un juicio contencioso, ¿no? Si tú tienes la razón y es evidente que tienes la razón, te convendría promover un recurso de revocación porque muy probablemente lo vas a ganar si es evidente. Estamos hablando de que sea una ilegalidad evidente. Si es una ilegalidad evidente, promover un recurso sería muy bueno porque va a ser un medio de defensa muy rápido, que probablemente lo ganes, y te va a traer bajos costos. Va a hacer que no te vayas a un juicio, que un juicio puede durar mucho, mucho más que un recurso administrativo. Otra ventaja sería la suspensión de efectos. Conforme al Código Fiscal de la Federación, si tú promueves un recurso de revocación y solicitas la suspensión va a surtir efectos sin necesidad de que tú garantices el crédito fiscal. Es decir, si tú debes, por ejemplo, 100,000 pesos y tú te vas al juicio de nulidad o al juicio contencioso, en el juicio contencioso administrativo tú tendrías que garantizar a través de uno de los medios de garantía que señala el Código Fiscal de la Federación, como podría ser prenda, hipoteca, pago, el embargo en la vía administrativa, etc. Entonces, tendrías que, otra opción sería la fianza. Tendrías que garantizar tu crédito fiscal, por ejemplo, con una fianza, lo que te puede generar más costos. Sin embargo, si tú acudes al recurso de revocación, perdón, en el recurso de revocación no es necesario que garantices. El propio código te exime de la garantía mientras se resuelve el recurso de revocación. Y esto es porque el recurso de revocación, en teoría, es breve. El plazo que se tiene para resolver el recurso de revocación máximo es de 3 meses. Y ahí viene la siguiente opción, ¿no? Que es la siguiente ventaja, perdón, que implica que es una solución más rápida que la vía judicial o jurisdiccional. Esto porque el recurso de revocación suele resolverse en un plazo de 2 meses o 3 meses máximo. ¿Qué pasa si tu recurso de revocación no te lo llegaran a resolver en 3 meses? Lo que pasaría sería que se actualizaría una figura jurídica que se conoce como confirmativa ficta, que es una variante de la negativa ficta. Así se conoce en recurso de revocación, confirmativa ficta. Esto implica que existiría una resolución ficta, es decir, no materialmente, sino
imaginaríamos que existe una resolución donde te están confirmando el acto por el simple transcurso del tiempo, que en este caso serían 3 meses. Si la autoridad no te resuelve tu recurso después de 3 meses, tú vas a considerar que está confirmando el acto. Y entonces podrías agotar otro medio de defensa, como sería el juicio contencioso. Esto hace que la mayoría de los recursos administrativos se resuelvan en este plazo de 3 meses o menos. Y esto implica que pues va a resolverse mucho más rápido que un juicio de nulidad. Otra ventaja sería la litis abierta. La litis abierta es una figura que se conoce, que se utiliza mucho en juicio contencioso y que implica que cuando tú acudes a un recurso de revocación puedes hacer valer un argumento, 2 argumentos, los argumentos que tú quieras. Pero esos argumentos, si llegaras a perder tu recurso de revocación y posteriormente acudes al juicio de nulidad, esos argumentos tú los puedes ampliar o mejorar y a eso se conoce como litis abierta. Esos argumentos que tú hiciste valer contra la resolución recurrida en el recurso de revocación pueden ser mejorados en tu demanda de nulidad, tu demanda del juicio contencioso, y pueden ser ampliados o puedes hacer valer nuevos argumentos. Entonces, te serviría el recurso de revocación como estrategia para ganar tiempo y realizar una mejor defensa. ¿Qué pasaría si tu cliente llega en el día 28 o 29 o el día 30 del plazo de 30 días que tienes para promover el recurso de revocación? Lo que pasaría sería que tendrías muy poco tiempo para analizar el asunto y hacer una buena defensa. Entonces, ¿qué podrías hacer para ganar tiempo? Una estrategia sería promover un recurso de revocación para que tú durante los 3 meses que dura el recurso de revocación puedas mejorar tu defensa. Entonces, acudes al recurso de revocación, planteas 1 o 2 argumentos y durante el plazo el tiempo que se resuelve el recurso de revocación, puedes ir realizando los demás argumentos para que si llegaras a perder el recurso de revocación, cuando presentes tu demanda contra esa resolución que perdiste, puedas hacer en lugar de 2 argumentos, 10, 15, 20, los que tú quieras, porque la litis abierta te permite mejorar y hacer valer nuevos argumentos sin limitante. La limitante serían las pruebas, pero eso lo vamos a ver en el apartado de desventajas. Pero bueno, te serviría entonces para ganar tiempo y realizar una mejor defensa, planear bien tu defensa. Otra ventaja sería la posibilidad de una resolución favorable. Aunque es muy poco probable que ganes tu recurso de revocación, si es evidente la ilegalidad, existe una posibilidad de que tú puedas ganar tu recurso de revocación. También, si existe jurisprudencia sobre el tema, existe una alta probabilidad de que tú puedas ganar tu recurso de revocación. Entonces, al existir esta posibilidad, pues va a haber casos en los que te convenga promover recurso de revocación y por las razones que ya vimos de que es más rápido, de que no tienes que garantizar y de que pues, te puede salir más barato, te convendría promover un recurso de revocación. ¿Qué otra ventaja tiene? Es una acción preventiva antes de ir al juicio. Como estrategia, también para planear tu defensa fiscal, pudieras promover un recurso de revocación, suponiendo que es un caso novedoso, suponiendo que es un caso donde se te están aplicando artículos, leyes que normalmente pues no se aplicaban, se empezaron a aplicar o derivan de una reforma actual, etcétera. ¿Por qué te irías al recurso de revocación? Bueno, te podrías ir al recurso de revocación para formular argumentos en contra de esa ley nueva que te están aplicando, de esos artículos que te están aplicando, de esos nuevos actos y ver cuál es la idea de la autoridad, ver cómo la autoridad lo está defendiendo en el recurso de revocación, ver cómo la autoridad trata de desvirtuar tus argumentos en el recurso de revocación. Esto te serviría a ti porque cuando llegues al juicio contencioso ya sabes cuáles son las armas de la autoridad, ya sabes cuáles son sus argumentos defensivos y puedes tratar de darle la vuelta en el juicio de nulidad y tratar de tener esta ventaja sobre la autoridad cuando promueves el juicio contencioso administrativo, ¿no? Entonces, te puede servir como una cuestión preventiva para irte al juicio y hacerte de argumentos. También es menos formal y técnico.
aunque sí tiene formalidades y sí es técnico, es mucho menos técnico y mucho menos formal, tiene menos requisitos que en el juicio contencioso. Es un poco más sencillo que el juicio contencioso, entonces sería más fácil promoverlo que promover una demanda en el juicio contencioso y todo lo que implica el juicio contencioso administrativo. Y por último, una de las ventajas muy importantes es que tienes más plazo para ofrecer pruebas. Esto derivado de los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación, que nos establecen que tú tienes, una vez que presentas el recurso de revocación, tienes 15 días para avisarle a la autoridad, para anunciarle a la autoridad que vas a ofrecer pruebas nuevas. Y esto te da una gran ventaja porque eso no lo puedes hacer en el juicio contencioso administrativo. En el juicio contencioso administrativo tus pruebas las presentas desde el escrito de demanda o en su caso en la ampliación, pero no se pueden, no tienes un periodo probatorio adicional. En cambio, en el recurso de revocación sí tienes 15 días después de que presentaste tu recurso para anunciar que vas a exhibir nuevas pruebas. Y una vez que realizas el anuncio de las nuevas pruebas, tienes 15 días más para exhibirlas. Entonces puedes ganar hasta un mes más para llegarte de pruebas. Y esto te puede servir de mucho si, por ejemplo, se tiene traspapelado o se perdió un contrato, unas facturas, unos libros, papeles de trabajo, una documentación contable, alguna documentación comprobatoria, o no se perdió, simplemente la tienen en alguna sucursal que está en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey o en algún otro país. Entonces tú la necesitas y por cuestión de tiempo no la tienes. El recurso de revocación te va a servir para ganar casi un mes más para llegarte de esa documentación. Entonces, pues sería una ventaja que no tienes en el juicio contencioso administrativo. Entonces, estas son algunas de las ventajas, las principales, desde mi punto de vista, las principales ventajas del recurso de revocación. Y tu asesor fiscal o ustedes como asesores fiscales, como abogados fiscalistas, pues uno tiene que ser cuidadoso en ver si se actualiza alguno de estos supuestos para que te convenga a ti promover el recurso de revocación. Porque no siempre te va a convenir promover el recurso de revocación, ya que también tiene muchas desventajas. Y vamos a analizar estas desventajas de manera, pues, concisa y breve. ¿Cuáles serían algunas de las desventajas del recurso de revocación? También existen muchas más desventajas quizá, pero yo puse estas 6, ¿no? No sé si coinciden conmigo, si alguien tiene alguna otra opinión, me lo puede comentar ahorita o luego dejar en los comentarios de YouTube o por redes sociales. ¿Cuáles son estas desventajas? Yo considero que las principales son estas 6. La primera es falta de imparcialidad. Esto probablemente a todos se nos ha ocurrido, ¿no? Si es la propia autoridad quien va a resolver el recurso de revocación, ¿por qué la autoridad aceptaría que hizo algo mal? ¿No? En un mundo ideal, las autoridades admitirían que cometen errores, porque todos cometemos errores. Entonces, la idea del recurso administrativo, como ya les había comentado, es que la autoridad reconozca sus errores y los corrija. Por eso se crearon. Sin embargo, en la práctica vemos que no es así. Muy difícilmente las autoridades reconocen que se equivocaron. Incluso aunque sepan que se equivocaron, quieren seguir con eso, porque luego los servidores públicos son sancionados de manera muy grave, ¿no? Entonces muchos servidores públicos pues tratan de tapar sus errores y esos errores tratan de que no se descubran de manera inmediata y los van alejando para que se descubran años después. Entonces, sería muy raro que en realidad a ti tú puedas ganar un recurso de revocación. Son pocas las probabilidades que tienes para ganar un recurso de revocación por esta falta de imparcialidad que tienen las autoridades administrativas. Es muy difícil que una autoridad cuestione sus propias resoluciones. Otra de las desventajas es el exceso de formalismos, ¿no? Aunque tiene menos formalismos que el juicio de nulidad, para promover el juicio contencioso necesitas un abogado. La idea de los recursos administrativos es que para promover un recurso de revocación no necesitarás un abogado. Por eso se crearon los recursos administrativos. Sin embargo, el recurso de revocación, aunque es mucho más fácil que un juicio contencioso, sí tiene formalismos y sí tiene ciertos requisitos que tienes que cumplir. Entonces, al final, es riesgoso que una persona que no es un abogado fiscalista
como podría ser un contador, un administrador o un contribuyente de cualquier profesión, o incluso un abogado que no se dedique a la materia fiscal, pues se aviente a promover un recurso de revocación porque pudiera caer en errores. Entonces, la materia fiscal es muy técnica y la estrategia fiscal pues también. Entonces, si vas a plantear una estrategia jurídica para ganar un asunto, es un obstáculo que el recurso de revocación tenga tantos formalismos. Otra desventaja es la prolongación del conflicto. En ocasiones, el recurso de revocación se vuelve casi obligatorio. ¿Por qué? Porque la litis abierta de la que les hablé ahorita, que les comenté las ventajas, también implica una desventaja. La litis abierta implica que no puedes ofrecer pruebas en el juicio contencioso que no hayas ofrecido en el recurso de revocación o en la instancia previa. Entonces, va a haber ocasiones en donde forzosamente te tengas que ir al recurso de revocación, aunque sepas que no vas a ganar el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque la propia ley te va a obligar a irte al recurso de revocación para que puedas aportar esas pruebas que no habías aportado en el procedimiento previo. Por ejemplo, en un procedimiento de revisión que te haya hecho el SAT, llámese revisión electrónica, revisión de gabinete, visita domiciliaria o cualquiera, en cualquier procedimiento del que derive una resolución que te causa afectación o en la que se te determinen créditos fiscales, vas a tener un periodo de pruebas. En estos ejemplos que les dije, en una visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, tienes un periodo probatorio. Y en ese periodo probatorio tienes oportunidad de ofrecer documentos como pruebas. ¿Qué pasa? Si por una mala estrategia de tu abogado, de tu contador o de quien sea, no presentaste cierta documentación en ese momento, una vez de que te emitan una determinación de contribuciones, porque debes IVA, debes ISR, etcétera, y te impongan las multas correspondientes, esa resolución tú podrías optar por controvertirla a través del recurso de revocación o del juicio de nulidad, porque el recurso es optativo. Tú decides si te vas al recurso o te vas al juicio. Sin embargo, si estamos en un supuesto en el cual te faltó exhibir documentación en esa revisión de gabinete, en esa revisión electrónica o en esa visita domiciliaria, porque no la exhibiste por el error que ya les comenté, en este supuesto, si tú te vas al juicio contencioso, ahí no podrías exhibir esa documentación, porque en el juicio contencioso te van a hacer valer una jurisprudencia de la Suprema Corte que señala que la litis abierta no implica que puedas ofrecer pruebas que ya tenías previamente y que no ofreciste. Entonces, tu única opción para tener posibilidades de ganar y de demostrar tus pretensiones sería acudir al recurso de revocación, porque ahí sí puedes ofrecer pruebas nuevas, aunque no las hayas ofrecido en el procedimiento anterior. Entonces, va a haber ocasiones en donde el recurso de revocación, aunque no es obligatorio, la propia ley te obliga a que lo presentes si es que vas a aportar pruebas nuevas. En estos casos, pues al promover un recurso de revocación que ya sabes que vas a perder, pero que lo tienes que presentar para exhibir pruebas nuevas, va a hacer que el conflicto se prolongue en el tiempo, va a hacer que tardes más en acceder a una justicia administrativa, a una justicia fiscal y administrativa rápida. Entonces, no se va a dar esta justicia rápida porque vas a tardar más, vas a tardar los 3 meses del recurso que ya sabes que vas a perder, más el juicio. Entonces, este conflicto se puede prolongar y esa sería una desventaja. Otra desventaja sería, como que ya hemos comentado, la limitada eficacia. Es muy difícil que el SAT reconozca que se equivocó, es muy difícil que te dé la razón, entonces pues, la eficacia del recurso está muy limitada al capricho de la autoridad, a que exista una jurisprudencia o que la ilegalidad sea muy evidente. Otra desventaja es el desincentivo para la mediación. El recurso de revocación sirve, existen medios, como ya les había comentado, en la defensa no jurisdiccional, existen medios alternativos de solución de conflictos, como lo sería el acuerdo conclusivo. Entonces, que tú puedas promover un recurso de revocación y que la autoridad pues no te vaya a dar la razón, eso desincentiva a la mediación porque no te permite tener estas opciones para
para que tú puedas llegar a conciliar. Recordemos que hace poco se publicó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y donde se establecen mecanismos para mediar en materia fiscal. Sin embargo, pues habría que ver qué tan eficaces son estos mecanismos, porque habría que ver qué tanto está autorizada el SAT y qué tanto el SAT quiere conciliar, ¿no? Qué tantas las autoridades fiscales quieren llegar a un arreglo, porque en muchos casos no quieren llegar a un arreglo, quieren pues obligarnos a pagar lo que ellos quieren, lo que ellos consideran que debemos, ¿no? Como por último, otra de las desventajas sería la carga administrativa y los costos, ¿no? El recurso implica costos de tiempo y dinero, y más si contratas a un abogado externo, ¿no? Recuerden que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente te brinda servicios gratuitos de defensa, entonces tú pudieras acudir con la Prodecon para que te lleve tu defensa, pero también recuerden que estos servicios están limitados a cierto monto. Creo que es más o menos como 1.000.000 de pesos. Si tu asunto rebasa de ese 1.000.000 de pesos, pues tendrías que contratar a un abogado fiscalista y pues esto te va a llevar un costo. Entonces, este costo también implica, también se le carga a la administración, al propio SAT, al propio gobierno, porque mientras más recursos promuevas, más les sale al gobierno por los empleados, la luz, papel, etc. Entonces, es un recurso pues para todos. Así que, pues hay muchas desventajas del recurso. ¿Cuál sería mi recomendación? Pues analizar bien el caso en concreto, ver si existen posibilidades de ganar el recurso de revocación, ver el crédito fiscal, qué posibilidades tenemos nosotros de garantizarlo en el juicio, si no tenemos posibilidades de garantizarlo en el juicio y estamos tramitando la fianza o el embargo en la vía administrativa, pues mientras podemos probar el recurso de revocación para ganar ese tiempo y resguardar nuestros bienes, que el SAT no nos vaya a embargar nuestras cuentas bancarias, por ejemplo. Entonces el recurso de revocación podría servir para eso. Sirve también para planear mejor la defensa, buscar más pruebas, para investigar más. Incluso en esos 3 meses pudiera salir alguna jurisprudencia que nos beneficie a nosotros. Entonces, puede servir para eso, además de que podemos ofrecer pruebas que no se pueden ofrecer en el juicio de nulidad. Entonces, se tendrían que analizar todos estos puntos estos parámetros para ver si nos conviene acudir al recurso de revocación antes de ir al juicio de nulidad. Si no se actualiza ninguno de estos parámetros, si no es un crédito fiscal, si no tenemos forma de garantizarlo o tenemos forma de garantizarlo y no necesitamos pues acudir al recurso de revocación, si nuestra defensa está bien planeada, si nuestras pruebas todas fueron ofrecidas, o si la resolución no deriva de un procedimiento en el cual se dio la oportunidad de probar y no es necesario agotar el recurso de revocación, pues yo no lo agotaría. Porque aunque el juicio contencioso dura más, pues hay más probabilidades de obtener una resolución favorable en el juicio al recurso de revocación. Les digo, también si lo que quieres es saber cuál es el criterio de la autoridad, por ejemplo, ahorita que hubo lo del cambio de RIF, reciclo, cualquier tema de materialidad, etcétera, pues intentar el recurso de revocación para ver cuál es el criterio de la autoridad con base en tus argumentos y ya luego pues acudir a juicio. En el entendido de que ya hay jurisprudencia que dice que la autoridad que resuelve el recurso de revocación no puede mejorar la motivación de la resolución recurrida. Y de la misma manera, cuando presenten la contestación de demanda, la autoridad no puede contestar y defender a la emisora de la resolución recurrida con nuevos argumentos que no haya dicho en el recurso. Ya estaría más limitada. Entonces, por estrategia se tendrían que analizar muchos factores para decidir si sí o si no, pero la verdad es que si no se dan estos parámetros que a nosotros nos convenga y nos el recurso, no nos va a servir de mucho porque las autoridades pues ya tienen cierta línea, ¿no? La otra vez estaba platicando con alguien que trabaja en el área de recursos de revocación en una autoridad estatal y nos dijo que pues no, ellos no tienen autorizado revocar. Entonces, su indicación es confirmar todo. Y cuando ellos crean que hay posibilidades de revocar porque ven que la actuación es irregular, tienen que pedir autorización y solo en el caso de que consigan esa autorización pudieran revocar, ¿no? O sea, es muy poco probable que lo hagan. Y incluso esta persona me dijo que nunca había hecho una resolución revocando un acto. Entonces, sí no es tan probable.
En materia federal probablemente haya más posibilidades, pero en materia local hay menos posibilidades. Ya para terminar y solo para recordarles, el recurso de revocación procede contra los actos que están previstos en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 116 es el que nos señala que en contra de los actos definitivos emitidos por autoridades fiscales federales procede el recurso de revocación, y este es el único recurso que existe en el Código Fiscal de la Federación. Antes existían más recursos, pero actualmente el recurso de revocación es el único que existe y sirve para combatir los actos de las autoridades fiscales. El 117 se divide en dos fracciones. La fracción primera nos habla de resoluciones definitivas. Entonces, podemos promover un recurso de revocación en contra de casi cualquier resolución definitiva que emita la autoridad fiscal, siempre que sea definitiva, esto es, no sea una actuación que dé origen al procedimiento, ni sea una actuación intraprocedimental, es decir, dentro del procedimiento. Tiene que ser la resolución con la que culminan los procedimientos, la última. Ahí sería definitiva. Y además de que sea definitiva, tiene que causar un agravio, ¿no? Y la fracción primera nos da unos supuestos que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, como son las resoluciones de las que derivan las visitas domiciliarias, revisión de gabinete, revisiones electrónicas, donde nos determinan IVA, ISR, multas, recargos, actualizaciones, etcétera. Así como las que niegan la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Ya también en alguna otra charla expliqué las solicitudes de devolución, que existen dos tipos de negativas de devolución, unas respecto a saldo a favor y otras por pago de lo indebido. Si la autoridad te las niega, esas solicitudes, procede el recurso de revocación. Y también si es una resolución emitida por una autoridad aduanera definitiva, procede el recurso de revocación, o cualquier otra resolución de carácter definitivo que, como ya les había dicho, te causa un agravio en materia fiscal. La fracción segunda del artículo 117 se refiere a actos de cobro. Ustedes saben que los actos de cobro de las autoridades fiscales se llevan a cabo a través de un procedimiento que se llama PAE, Procedimiento Administrativo de Ejecución. También creo que tengo una charla del PAE, y este procedimiento tiene varias etapas, ¿no? La fracción segunda en el inciso A nos señala del artículo 117 que tú puedes controvertir los actos del PAE cuando está en las primeras etapas, que es el requerimiento de pago y el embargo, siempre que te exijan el pago de créditos fiscales que ya se extinguieron o que te están cobrando en exceso. Y los créditos fiscales se extinguen por pago, por condonación o reducción, por compensación o por nulidad o revocación. Si se dan alguna de las formas de extinción de los créditos fiscales, por ejemplo, tú ya pagaste el crédito y te lo están yendo a cobrar, pues tú dirías que es ilegal ese procedimiento de cobro, entonces desde que te están requiriendo el pago puedes controvertir el PAE. Sin embargo, si no se actualizan estas excepciones, tú puedes controvertir el PAE en un recurso de revocación hasta la convocatoria de remate y vas a tener 10 días para controvertirlo. También puedes controvertir el avalúo de los bienes embargados después de la convocatoria de remate, vas a tener 10 días también. Y si eres un tercero afectado, como por ejemplo te embargaron los bienes que son tuyos, pero que estaban en casa de tu familiar o de tu amigo y que embargaron bienes que eran tuyos porque tu amigo dijo que eran de él, pues puedes promover un recurso de revocación. O si tienes derechos sobre esos bienes, por ejemplo, estás casado por sociedad conyugal y embargaron los bienes a tu pareja, pues respecto de la parte de la que eres dueño, puedes hacer valer tus derechos. Recuerden que el recurso de revocación es optativo y el plazo para promoverlos de 30 días principalmente, con la excepción que ya vimos de los 10 días en la convocatoria de remate, y se presenta por buzón tributario en casi todos los casos. Hay pocas excepciones, pero la mayoría es por buzón tributario. Pero bueno, entonces les había dicho que la charla de hoy iba a ser algo corta, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que yo me quería enfocar era en las ventajas y desventajas del recurso de revocación. Como les decía, ya hay una plática que está en Actualizándome y en mi canal de YouTube, donde hablo un poco más extenso sobre el recurso de revocación. Si alguien tiene alguna duda, pues me puede escribir por redes sociales o por YouTube y con mucho gusto se las atenderé. Pero por el momento sería todo y los veré hasta la próxima. Así que pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a
los compañeros de Actualizándome. Un gusto estar de regreso en este 2025. Espero que les vaya muy bien a todos y espero que verlos pronto para algún otro tema. Muchas gracias, Santa y Silvia. Saludos al doctor Chamlati, a Héctor y a todos los que estén por aquí. Hasta luego.